¿Te has preguntado alguna vez si tienes un ángel de la guarda? ¿Habrá algún ente espiritual que está alrededor de ti, cuidándote y guiándote por los caminos correctos? El ángel de la guarda es un concepto muy popular, pero creo que no somos conscientes de dónde viene ese ángel y por qué causa él estaría alrededor nuestro cuidándonos. Por lo tanto, si quieres saber el punto de vista de la Kabbalah acerca del ángel de la guarda, si existe o no, cómo se crea, cómo podemos tener uno y cómo éste nos puede ayudar y cómo nosotros podemos conectar con él, todo esto lo verás en este video desde el prisma de la espiritualidad judía y de la Kabbalah. Así que si te interesa el tema y quieres realmente recibir protección de energías superiores a tu favor, quédate hasta el final porque voy a revelarte cómo puedes hacerlo. Pero antes de hablar de ángeles de la guarda, tengo que explicarte lo que es un ángel, porque en vano sería que te explique lo que es uno de la guarda si no sabemos antes y estamos alineados en el concepto de ángel. Porque un ángel no es lo que nos han explicado, no es un ente con alitas, así muy bello, que está a tu alrededor cuidándote. Esto no es un ángel. Esto es una metáfora de lo que es un ángel. Un ángel ni siquiera es un ser con 6 alas y ojos en sus alas, como está escrito, por ejemplo, en el libro de Isaías. Y un ángel tampoco es todas las cosas que logró ver el profeta Ezequiel, ¿sí? Esas ruedas que iban de un lugar para el otro, etcétera, etcétera. Todo eso son intenciones que tenían los profetas de explicarnos lo que habían visto, pero habían visto conceptos espirituales y ahora nos los tenían que traducir a través de metáforas o a través de conceptos que nosotros conozcamos lo que habíamos visto. Y además, todo lo que nos estaban diciendo eran metáforas de conceptos espirituales superiores. Por ejemplo, los ojos nos hablan de el concepto de la Hashgaha. ¿Qué es Hashgaha? Es la supervisión divina. Sí, Dios supervisa el mundo. Los ojos en las alas de los ángeles significa que hay fuerzas que son encargadas de la supervisión personal de cada una de las personas en este mundo. Dios tiene bajo su control, digamos, bajo su protección, bajo su supervisión a todos los seres humanos. No es que de repente haya algo que se le escape. Y así sucesivamente. Las alas hablan de alguna manera de la velocidad en la que las acciones divinas se revelarán en el mundo. Cada cosa que los profetas vieron no es porque sean así, no es que haya ahí seres redondos o seres con alas. Esa es la forma nuestra de explicar diferentes conceptos espirituales superiores. Y lo que vieron eran solo metáforas. Así que esto es lo primero que tenemos que saber. ¿Pero qué sí son los ángeles? Obviamente los ángeles no tienen forma, no hay forma. Son conceptos digamos espirituales, como por ejemplo una idea. Una idea no tiene forma, pero si yo quiero pasar la idea al mundo material, la voy a tener que materializar. Si yo digo yo quiero un recipiente donde yo pueda introducir líquido dentro de mí, ¿sí? Entonces cuando yo bajo esa idea, que es una idea que no tiene forma, de repente la quiero pasar a este mundo, voy a tener un vaso. Un vaso es la materialización en forma de esa idea. Para que haya un recipiente donde yo puedo introducir líquido dentro de mí, tiene que ser un recipiente que tenga una cavidad. Lo mismo, pues, y esta idea tiene la parte intelectual o espiritual y tiene la material. Los ángeles son solo ideas espirituales, no tienen formas materiales. Pero para que nosotros entendamos un poquito qué son, se nos dieron diferentes metáforas en libros como por ejemplo la Biblia o otros en la tradición judía y en otras tradiciones. Ahora, ¿qué es un ángel? Un ángel no es más que una extensión de las acciones divinas aquí en este mundo. Es decir, cuando Dios quiere hacer algo, esa fuerza, ¿sí?, que se activa para hacer eso se llama ángel. Y por eso es que en hebreo ángel es malaj. Malaj no es más que un enviado, ¿sí? Está enviado por parte de Dios para hacer algo en este mundo. Te lo voy a poner muy fácil para que lo entiendas fácilmente con los nombres de los ángeles. Por ejemplo, tenemos al ángel
Refael. ¿Qué es Refael? Refael, si dividimos este nombre en Dios, nos queda Refael, es decir, sanó Dios. Sí, la fuerza sanadora del Creador, ¿sí? Esa energía sanadora que Dios ha creado en el mundo para darle lugar al mundo a la idea de la sanidad, ¿sí?, se expresa a través de este ángel. Es como una energía, una fuerza enviada por el Creador para permitir la sanidad en el mundo. Por eso, ¿quién vino a visitar al patriarca Abraham después de su circuncisión? Hubo 3 ángeles, pero uno de ellos era Rafael, que venía a sanarle. Otro de ellos era Gabriel. ¿Qué es Gabriel? Gabri viene de Geburá, que es rigor. Y él es Dios, el rigor de Dios. Cuando Dios quiere mostrar su juicio, ¿sí?, viene este ángel, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra. Fue el ángel que trajo destrucción a esos lugares. Entonces, cada ángel no es más que una expresión de las fuerzas que se mueven cuando Dios quiere que ocurra algo en el mundo. Esas fuerzas son como mediadoras entre lo divino y el mundo físico para que esa voluntad divina se extienda y se revele en este mundo. Espero que esta explicación haya sido lo suficiente clara. Y ya que estamos aquí, aprovecho para explicarte el ángel más famoso de todos, el Satán. Satán no es el nombre de ese ángel, no es solamente un adjetivo, pero el nombre de él realmente es Samá y después él. ¿Qué significa? Samá viene de sumá, alguien ciego. Entonces, es cegó Dios. Cuando de alguna manera el poder, ¿sí?, que Dios ha permitido que esté en el mundo para cegar a las personas y que no vean toda la realidad espiritual claramente, para que no vean a Dios claramente, si no, no habría libre albedrío. ¿Sí? No tendríamos, si lo viéramos todo tan claro, no tendríamos opción de elegir, todos elegiríamos. ¿Sí? Entonces, la fuerza que viene de alguna manera a oscurecer esa luz, a cegarnos, es esa fuerza que es ese ángel llamado, como te he dicho antes. Sigamos adelante con nuestro tema. Hemos hablado de diferentes ángeles y obviamente hay diferentes jerarquías, niveles de ángeles. Los que te he hablado son ángeles muy elevados y después en cada cosa, ¿sí? Si aquí hay un poder de la hidratación, eso es una energía, ¿sí? Esa idea de la hidratación es una energía que nosotros la consideraremos un ángel. El poder que hace crecer a las plantas, dice el Talmud, que no hay ninguna planta que tenga ese poder de crecer, que se llama tzmijá, que no haya un ángel que venga y le diga crece. Obviamente es una metáfora, no es que alguien con alitas viene y le dice a la planta crece, crece, crece. Es para que tú entiendas que sí es verdad, no es solamente un proceso natural. La vida que hay dentro de las plantas tiene un elemento espiritual, una energía espiritual, y esa energía espiritual la llamamos malaj, ángel. Es una enviada de Dios para que su mundo crezca, florezca. Bien, entendido esto, vamos a entender el ángel de la guarda. ¿Qué es el ángel de la guarda? ¿Por qué se habla tanto? ¿Hay ángeles que cuidan a las personas? Eso lo podemos responder con el Salmo 91. El Salmo 91, que tengo un video, que es uno de los más vistos en mi canal y te lo recomiendo mucho. Hay un versículo ahí que dice lo siguiente: Ki malachav yetzaveh lishmorcha bechol derajeja. Porque a sus ángeles le ordenará que te guarden en todos tus caminos. Dios le ordenará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. La protección es una idea, ¿verdad? Es una idea real. La manifestación de esa idea en el mundo, la idea de la energía de protección, es de alguna manera manifestada por ángeles enviados por Dios para ti, solamente para ti, personalmente. Esas energías son tu ángel de la guarda, ¿sí? No solamente hay uno. Lo que pasa es que le consideramos uno porque de alguna manera esos ángeles tienen que ver contigo. Todas esas energías, que no son una, son miles, ¿sí? Tiene que ver contigo. Y aquí viene el punto más importante. ¿Cómo se crean esos ángeles? ¿Cómo se crean esas energías de protección? Y aquí es lo más importante, es el punto que los sabios de la Kabbalah nos explicaron y nos revelaron, y que esto te va también a traer a ti yo creo, una gran noticia. Y es lo siguiente:
Los sabios nos dicen en la Mishnah algo tremendo. Dicen que la persona que hace una transgresión, ¿sí?, la persona que comete una acción mala, una transgresión, dicen que crea para sí un ángel acusador, es decir, una energía mala que le acusa por haberla creado. Es decir, alguien hace algo malo, ese mal, esa idea de mal, esa energía de mal, ahora existe en el mundo ¿por causa de quién? Por causa de él. Está ahí, ¿sí? El mal ahora es latente, es presente, a veces incluso es tangible. Y él la creó. Y cada vez que yo hago un acto malo, no es que el acto ya es algo en pasado, sino que la energía de oscuridad sigue morando ahora alrededor de mí, en mi ambiente, en mi lugar. Y ahora, no termina aquí. Los sabios nos dicen que aquel que hace una buena acción, lo que conocemos en hebreo como una mitzvah, que crea para sí un ángel bueno, un ángel que le defiende, un ángel que le protege. Por lo tanto, los ángeles que Dios ordenará protegerte y guiarte en todos tus caminos y cuidarte, no son más que aquellas buenas acciones, ese bien que tú creas en tu mundo. Tú eres el creador de los ángeles, entre comillas. Tú eres la causa para que esos ángeles, ese bien, se forme en el mundo. Y toda tu misión es rodearte de esas energías buenas y positivas. Porque cuanto más bien hagas, aunque lo hagas solo o sola en tu habitación, más ambiente de bien creas a tu alrededor y más alejas esa oscuridad de las malas acciones que hayas podido hacer. Y más ese bien a tu alrededor te cuida, te protege. Obviamente es Dios protegiéndote, ¿ok? Pero aquí está la relación entre si hacéis cosas buenas, os protejo, si no, os quito la protección. No es un señor sentado en una nube enfadado a ver qué estás haciendo, te protejo o no. Es que hay un sistema, ¿sí? Hay un sistema que ha sido creado desde hace mucho tiempo, desde la creación del mundo, que si tú obras de forma correcta, tú creas para ti un ambiente protector, tú tienes guía, tú tienes a alguien que le guía. La gente me dice, ¿cómo puedo saber mi propósito de vida? Si tu ambiente es de energías negativas por las malas acciones que cometes, ¿cómo vas a poder saber si la oscuridad nos ciega? Pero si de repente tienes guías, esas energías espirituales de tus buenas obras son guías y te protegen, es algo que vas a saber. Ya no vas a tener esa pregunta, porque lo vas a sentir, porque estás en contacto no solamente con tu mente, sino con mucho más allá. Y creo que este es el punto más importante del ángel de la guarda. El ángel de la guarda no es que vas a hacer algún truco y de repente un ser con alas te va a estar protegiendo. No es eso. Es que el bien que tú hagas, eso es lo que te va a proteger. Así que toma responsabilidad y haz buenas acciones. Si estás intentando a través de un nudo en una cuerda tener ángeles de la guarda, o a través de decir un nombre tener ángeles de la guarda, y después tus acciones no son acorde a eso, y estás diciendo nombres divinos para crear ángeles, y tus acciones no son acorde a eso, esos ángeles divinos, cuando vean que los creas, pero que después creas para que estén con ellos otras malas compañías, no solo que no van a ayudarte, sino que puede ser todo lo contrario. Por lo tanto, tienes que estar en alineación completa. Y termino con un cuento que me contaron, ¿sí? Una persona que vino, no sé, digamos que se perdió en la selva cuando era pequeño, de repente llegó a la ciudad y para él beber agua es ir a las fuentes de agua. De repente llegó a la ciudad y alguien le enseñó que hay algo que se llama un grifo, ¿sí? O una canilla, depende de dónde vivís, un grifo donde cae agua. Dijo, ¡qué impresionante! Se fue, se compró uno, se lo puso en su casa, lo pegó en la pared y abrió y no salía nada. ¿Cómo no sale nada de agua? Si yo hice lo mismo que tú giraste, yo giré y a mí no me sale agua. Se fue a quejar con la persona que le compró. Dijo, mira, no entiendes. Realmente no es solamente girar. Eso es solo lo que ves fuera. Dentro hay un sistema de cañerías, hay un sistema muy complicado al que tienes que conectarte. Y entonces, el solo hacer esto, te va a salir agua. Lo mismo es con todos estos juegos de
los nombres divinos, los ángeles, no es solamente decir algo, repetir algo como si fueran trucos de magia. Realmente detrás de eso sería como girar el grifo y sin haber conectado. Hay un sistema muy complicado de conexiones que permiten que ciertas personas, cuando digan esos nombres, ocurran cosas maravillosas. Pero es algo que tiene que ver con mucho trabajo personal, con mucho crecimiento, con mucha santidad, con mucha integridad, con mucha coherencia, con mucha alineación, y eso es un trabajo de años. Así que no podemos pretender con lo mismo con los ángeles de la guarda. Si queremos ángeles de la guarda, los que nos va a cuidar son nuestras buenas acciones. Por lo tanto, hagamos el bien. Eso es lo principal. Si te ha gustado este video, te voy a pedir que te suscribas al canal primero, es algo que nos ayuda muchísimo, y además queremos que esta comunidad crezca y reciba muchos más mensajes como este, y estamos haciendo un montón de contenido. Por lo tanto, déjanos un like, un comentario de qué es lo que más te ha llamado la atención de este video, y ya nos vemos en el próximo. Shalom.